Hipernatremia. La hipernatremia se considera cuando la concentración del sodio en el suero supera los 145 miliequivalentes por litro. El sodio juega un rol fundamental en la osmolaridad y en la hipertonicidad porque, como habíamos visto, es un ion que no atraviesa libremente las membranas, por ende ejerce una acción importante en el tono de la tonicidad plasmática. Por eso habitualmente cuando existe hipernatremia hay hipertonicidad o hiperosmolaridad. Habitualmente la hipernatremia es secundaria o a una pérdida de fluidos, que puede ser con o sin electrolitos, y hay algo que es muy importante, que el cerebro o el encéfalo se adapta mucho mejor a los cambios y más rápido por hipernatremia que por hiponatremia. De todas maneras, también es una situación grave la hipernatremia a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O hay una ganancia de sodio o una pérdida de agua. Y si hay una pérdida de agua, ¿por dónde se va a generar esta pérdida? ¿Va a ser renal o va a ser extrarrenal? ¿Y por qué no se compensa? Entonces, nosotros tenemos que analizar cuáles son las causas por las cuales existe una ganancia de sodio o una pérdida de agua. Las ganancias de sodio habitualmente son secundarias a la reanimación hipervolémica hipertónica que ocurre en pacientes que se encuentran hospitalizados en áreas críticas y que están cursando una situación de shock, ya sea vasogénico o hipovolémico, y que son tratados con reposiciones de altos volúmenes de estas soluciones. Entonces, después de estas reanimaciones suelen ocurrir estados de hipernatremia. También puede ocurrir que el paciente no tenga acceso a agua, solamente agua de mar, que es una solución sumamente hipertónica, o que se lo esté dializando con diálisis con baños hipertónicos, que esto habitualmente ya no ocurre más porque están todos computarizadas las máquinas y porque antes se preparaba el baño en forma manual, pero ahora, como ya tienen computadoras, es muy difícil que esto ocurra. Lo que sí puede pasar es que exista un error en la programación de la máquina. También puede pasar que el paciente coma o tome una gran cantidad de sellos de cloruro de sodio que se preparan para pacientes que a veces tienen déficit por nefritis perdedoras y entonces que por error consuma, o el hiperaldosteronismo primario, que también va a generar una ganancia de sodio con pérdidas de potasio a nivel del túbulo colector, o que se infunda una gran cantidad de bicarbonato de sodio, como ocurre también después de ciertas reanimaciones, después de paros cardiorrespiratorios o de reposiciones en una forma mal calculada de bicarbonato de sodio. Generalmente estas situaciones están asociadas a una leve hipervolemia. En cambio, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que existan hipernatremias con volumen de líquido extracelular disminuido, y en estos casos es porque existe una pérdida de agua libre de solutos, y esta pérdida de agua libre de solutos puede ocurrir, ¿se acuerdan?, pueden ser de origen renal o de origen extrarrenal. Entonces, para poder hacer el diagnóstico diferencial, nosotros vamos a tener que medir la osmolaridad urinaria. ¿Y cómo calculo la osmolaridad urinaria? ¿Se acuerdan que decíamos densidad menos 1000 por 35? Y eso me va a dar la osmolaridad urinaria rápidamente.
Entonces, cuando esta osmolaridad urinaria es adecuada, ¿qué quiere decir? Que el riñón está funcionando como corresponde, entonces tenemos que pensar en pérdidas extrarrenales, como podría ser una sudoración profusa o una pérdida de agua por una diarrea importante o una hipodipsia primaria porque el paciente no tenga acceso al agua, o que sea una pérdida renal pasada, y ahí se refiere al uso de diuréticos de asa en momentos previos o en días previos. Pero el riñón funciona bien porque la osmolaridad es buena. En cambio, cuando la osmolaridad urinaria es inadecuada, porque es baja, es menos de 700 miliosmoles por kilo, y entonces yo voy a tener que hacer el diagnóstico entre que si es menor que 300 miliosmoles por kilo, está perdiendo una gran cantidad de agua libre de solutos. Entonces voy a pensar en una diabetes insípida completa. En cambio, si esta osmolaridad está entre 300 y 700, puede ser una diabetes insípida parcial o una diuresis osmótica que haya sido generada, por ejemplo, por la presencia de glucosa, de manitol o de una otra sustancia como los contrastes que son osmóticamente activos. Entonces, ¿cómo se clasifica? Se puede clasificar de acuerdo a la causa. Puede ser por un inadecuado consumo de agua, como sería una falta de acceso al agua. Falta agua, el riñón funciona, la osmolaridad es buena en la orina, más que 700 miliosmoles. El paciente puede ser que tenga un sensorio alterado, como un anciano, que no tenga autonomía para poder tomar el agua, que esté inmovilizado, que esté en asistencia mecánica respiratoria, que esté institucionalizado en una institución geriátrica, por ejemplo, y no tenga independencia para poder acceder. O también que haya una pérdida extrarrenal de fluidos hipotónicos, como podría ser gastrointestinal o por perspiración, como las diarreas, la fiebre, las ondas nasogástricas, las fístulas entéricas, y acá la osmolaridad urinaria también es buena, o sea, el riñón tiene la capacidad de concentrar la orina y de eliminar una buena cantidad de solutos, pero no hay agua libre. O en el caso de que el riñón no esté bien, no esté concentrando como corresponde, entonces la osmolaridad urinaria va a ser menor a 400. ¿Y eso cuándo puede ocurrir? Cuando esté en un tratamiento con diuréticos, sobre todo de asa, entonces la orina sea isostenúrica, no la logre concentrar. O también una diuresis osmótica, como en el paciente hiperglucémico o en una poliuria postdesobstrucción de la vía urinaria, o en aquellos pacientes que están en la fase poliúrica de recuperación de una necrosis tubular aguda. O también lo que acabamos de explicar, una diabetes insípida ya sea central o nefrogénica. O también una situación de aporte de exceso de sal con fluidos hipertónicos, y entonces o ya sea por una alimentación parenteral o una infusión inadecuada de bicarbonato, excesiva de bicarbonato. Entonces, si yo mido el sodio urinario, me voy a encontrar con que es mayor a 100 miliequivalentes por litro. O sea, está funcionando bien el riñón, pero hay un aporte excesivo de sal que no la puede manejar. Entonces, la diabetes insípida, ¿se acuerdan? Puede ser de origen central o nefrogénico. En el caso de la diabetes insípida central va a haber un déficit de hormona antidiurética, ya sea por una síntesis o una secreción inadecuada. Y esto ocurre generalmente cuando hay una destrucción de la hipófisis de cualquier causa. Y lo más frecuente es las cirugías transefenoidales de craneofaringiomas, que en un 20% de estas cirugías tienen diabetes insípida central, que dura entre 48 y 72 horas y luego se empieza a corregir.
Entonces, las causas de la diabetes insípida central pueden ser autosómicas dominantes o autosómicas recesivas, o sea, hereditarias, que son raras, o adquiridas, como por ejemplo el trauma encefálico, la fractura de la base del cráneo, el trauma de la órbita, tumores, ya sea celares o supracelares primarios o metastásicos, la hipófisis linfocítica, el quiste de la bolsa de Radke, o también granulomas como por ejemplo la sarcoidosis, el Wegener, la tuberculosis, la sífilis, la histiocytosis, la enfermedad de Hanschüller-Christian, infecciones como meningitis, encefalitis, el Guillain-Barré, o también vasculares como aneurismas, trombosis o hemorragias, la enfermedad de las células falciformes, el síndrome de Sheehan, que es la necrosis hipofisaria posparto, el embarazo, que va a ser transitoria, astrocitomas, linfomas o tumores de células germinales. O sea, todos van a afectar la hipófisis. O la nefrogénica, que en estos casos va a haber una resistencia a la acción de la desmopresina a nivel del túbulo colector, y la etiología puede ser congénita o adquirida, y la congénita es recesiva y está ligada al X y es muy rara, o las adquiridas, que son las más frecuentes y son generalmente por litio o por otros trastornos endocrinos. Entonces, en este caso de la diabetes nefrogénica, ¿cómo va a ser el tratamiento? Y va a ser paliativo, porque en el otro caso, la central, le podemos suministrar desmopresina, pero en estos pacientes la desmopresina no va a actuar a nivel tubular porque hay una resistencia a su acción. Entonces, son generalmente dietas hiposódicas estrictas, también tiacidas, que van a generar una pérdida de sodio a nivel del túbulo del contorneado distal y el colector, y ECA, que lo mismo que los antagonistas de ARA2, que van a generar una disminución de la aldosterona, y eso va a hacer que se disminuya la reabsorción de sodio a nivel del túbulo colector y a cambio de la pérdida de potasio, ¿no es cierto? Entonces van a impedir ese ingreso de sodio a la célula principal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico principal? Bueno, tenemos el diagnóstico diferencial entre las diabetes insípidas. Tenemos hipernatremia, tenemos una osmolaridad urinaria baja de 300 miliosmoles, una diuresis acuosa que puede llegar hasta 12 litros por día. Entonces le suministramos la desmopresina, ya sea subcutánea o intranasal, y tenemos que observar los cambios en la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria no aumenta o aumenta menos de 150 miliosmoles, quiere decir que hay una resistencia a la acción de la desmopresina y estaríamos en presencia de una diabetes nefrogénica. En cambio, si esta osmolaridad aumenta, quiere decir que hay un déficit de hormona antidiurética, y entonces vamos a deducir que esta diabetes insípida es de origen central. Estos pacientes clínicamente tienen letargia, debilidad, irritabilidad, pueden tener convulsiones, llegar al coma y la muerte, y esta situación habitualmente se da por una hemorragia cerebral a causa de la tracción que se ejerce de los plexos coroideos por una deshidratación celular. A veces tienen fiebre, tienen náuseas y una intensa sed. Los pacientes con diabetes insípida habitualmente tienen poliuria, nicturia y mucha sed. Tienen una polidipsia importante porque el fenómeno de la sed está intacto. Entonces, estos pacientes es muy raro que se deshidraten y bueno, suelen tener hipernatremia, pero es muy raro esa deshidratación que puede ocurrir por otras etiologías. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Existe una deshidratación celular porque el medio está hipertónico, entonces los astrocitos activan la bomba y empiezan a tratar de retener iones, sodio, potasio y demás,
Tratan de retenerlo, sobre todo intracelular, de potasio y de bicarbonato, y luego tratan de retener aminoácidos activos como por ejemplo la taurina, el inositol, para de esa manera impedir la deshidratación celular. Pero si esto no se revierte, esa deshidratación persiste, perdura, y por fin se puede generar esa hemorragia cerebral. ¿Cuál es el tratamiento? La reposición de agua libre de sodio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con dextrosa al 5%. Acuérdense que nosotros no podemos pasar agua libre, salvo que sea algo leve y que el paciente esté bien y pueda consumir agua libre de sal, que sería agua común, ¿no es cierto? Agua corriente. De lo contrario, las infusiones son de dextrosa al 5, que luego la dextrosa se va a metabolizar y va a terminar siendo un aporte de agua libre de solutos. Nunca corregir más de 10 a 12 miliequivalentes por día. ¿Por qué? Porque yo puedo terminar generándole a mi paciente un edema cerebral. Nunca bajar de 170 si llegara a tener esa concentración miliequivalentes por litro, bajarlo a menos de 150, que en este caso el paciente tendría 20 miliequivalentes menos. Nunca, jamás, porque va a terminar en un edema cerebral grave. ¿Cómo repongo el agua libre? Existe una fórmula. La anatremia inicial por el agua corporal total, que acuérdense que es el 60% del peso del paciente, es el agua corporal total, dividido la anatremia a la cual yo quiero llegar, que sería la anatremia inicial menos a lo mejor 8 o 10 miliequivalentes como mucho, menos el agua corporal total. Y este volumen, que supóngase que el déficit es de 2 litros o de 2,8 litros, de acuerdo a los cálculos que nosotros hagamos, y de acuerdo a cómo esté mi paciente, va a ser la velocidad de infusión. Si la depresión es grave, en las 3 primeras horas voy a arrancar con 9 mililitros kilo hora. Voy a volver a calcular la anatremia a las 3 horas, voy a volver a medir, voy a volver a calcular la fórmula y voy a ver cómo va evolucionando mi paciente. Si mi paciente va mejorando su estado de hidratación y va mejorando sus síntomas, voy a pasar a 4 mililitros kilo hora en las 3 horas siguientes. Y si todo sigue en ese ritmo, vuelvo a medir la anatremia, vuelvo a hacer el cálculo, que por supuesto esta cantidad de líquido va a ir disminuyendo, paso a 1,5 mililitros kilo hora. Yo nunca voy a suministrar ni voy a decir que a la enfermera que calcule de pasar todo este volumen en forma rápida, a lo mejor en 2 horas o 3, porque va a terminar en un edema cerebral. Si la depresión es moderada, arranco con 6, si en las 3 primeras horas vuelvo a medir la anatremia, vuelvo a calcular, bajo a 3 mililitros kilo hora en las 3 horas subsiguientes, y si está todo bien vuelvo a medir, bajo a 1,5 mililitros. Entonces este volumen de agua libre que yo voy a infundir lo voy a terminar pasando casi en 24 horas. Y si la depresión es leve, o sea, el paciente no está muy deshidratado, voy a arrancar con 3 mililitros, voy a seguir a las 3 horas con 1,5 y así sucesivamente, y voy a ir también midiendo la anatremia cada 2 o 3 horas y voy a ir recalculando el déficit de agua que tiene este señor. Bueno, muchas gracias.